porque eso me lleva a hablar del espacio público. En verdad, cuando la preocupación ambiental se cuela en las políticas públicas en general, lo que requiere es información y es data. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo con la cuenca del río Rímac, tengo que conocer. Y para conocer tengo que hacer monitoreo. Y para eso tengo que generar data. Cosa que el Perú no viene haciendo, o lo viene haciendo muy poco, digamos, en dimensiones lamentables, ¿no? Pero en este caso, en materia ambiental, sentimos desde nuestra institución, etcétera, y otras organizaciones, que todavía no tenemos, digamos, un ministerio y una institucionalidad madura, porque el Ministerio de Ambiente es muy nuevo, como para tener un corpus de data o de información que permita orientar las decisiones públicas. Y eso ocurre, creo que en todos los niveles, ¿no? La debilidad institucional que puede tener, sea el Ministerio de Ambiente, o incluso el municipio de Lima, y algunos distritos en cuanto a sus competencias, va a verse reforzada cuando esas entidades además entran en conflicto. Entonces, no solamente es que no tengas la data o que la tengas mal, sino que al mismo tiempo no te queda claro a quién le corresponde hacer qué. Y la pelota se la van dando de un lado a otro, y los que vamos a vernos perjudicados somos nosotros como ciudadanos, ¿no? Quizá uno de los temas que sea interesante mencionar tiene que ver con cómo hacemos un proceso más ordenado de reciclaje o de segregación en fuente, dándole valor a la basura, que por supuesto la tiene, y que además no se tiene que ver como un servicio del Estado, sino es un negocio, ¿no? Y cómo no se puede articular todavía un sistema a nivel metropolitano, que podría incluir o no al Callao, que sea eficiente, ¿no? Desde la fuente, o sea, desde nosotros en nuestras casas hasta empresas. Así es, todos tener 3 tipos de bolsas o de recipientes para residuos, y que todo tenga un sentido, porque no puede ser que el Callao las tenga de un color y Lima de otro, o los distritos de otro color. Y ahí, por ejemplo, tiene que ver con los niños. Compiten entre ellos, exacto, además, los niños empiezan les enseñan, ¿no?, a reciclar en los colegios, tanto públicos como privados, pero luego llegan a casa y no tienen cómo poner en práctica ese aprendizaje, porque no hay el sistema inserto en su vivienda, por ejemplo. Hay, y esa es una buena noticia, de los 43 distritos, 41 ya han implementado programas de segregación en fuente parciales, con coberturas muy limitadas aún, gracias al programa de incentivos incentivos que genera el Ministerio de Economía y Finanzas para municipios. O sea, que financia y los ayuda en el financiamiento. Cuando cumplen la meta, cuando cumplen la meta, le dan un incentivo económico que se suma a su presupuesto. Es buenísimo. Sí. Eso está bueno. Lo han hecho con segregación en fuente, también con implementación de ciclovías recreativas, donde también varios distritos, excepto 3, bueno, prácticamente todos, han desarrollado los programas equivalentes al cierre de la avenida Arequipa en diferentes calles de sus distritos. Y eso también es una forma de contribuir a mejoras ambientales, a mejoras de calidad de vida, de uso de espacio público. Sí, sí, menos impacto, menos CO2. Pero, a ver, volvamos un momento a la basura. Ahí tenemos, creo que 2 o 3 empresas recolectoras, nada más, ¿no? También. ¿Qué tenemos? Relima. Y luego hay un par más. Relima es la más grande. Relima es la más grande. Estas empresas deben tener una data importantísima. Claro que sí. ¿Les han prohibido en algún momento de información o les ha solicitado información? Nosotros hemos recurrido a información pública en este caso, porque finalmente las empresas trabajan para zonas, y como a nosotros nos interesa tener la información de la totalidad de la ciudad. Pero estas empresas informan, obviamente, porque además cobran en base a las toneladas que están disponiendo, ¿no? Porque lo ideal es que si se ponen de acuerdo las empresas, que son 3 o 4, más las propias empresas municipales, ¿no?, de tener un sistema de segregación común, y ya estaríamos dando sin necesidad de una norma. O sea, estos son cuestiones de iniciativas. Claro, casi de reducir costos, ¿no? Finalmente para ellos también. Sin embargo, yo sí creo que se necesita una norma que organice, que regule, que vea cómo se incluye también, por ejemplo, el reciclador informal, que implica un grupo de gente importantísimo que habita la ciudad. Y cómo además logramos que este proceso no sea solo un asunto de responsabilidad del ciudadano, sino que sea un asunto más bien colectivo, ¿no? Y tengo entendido, por ejemplo, que hay una propuesta legislativa que está en el Ministerio del Ambiente vinculada al tema de las bolsas plásticas. Y cómo estas deberían cobrarse, o debería haber una tasa, no sé en verdad cuál será. Y que sean biodegradables todos. Por ejemplo, ¿no? Y que volver a esta costumbre antigua de que cada uno pues vaya con su bolsa de tela o su bolsa. Han intentado las empresas, WON, ¿no?,
Banda, la otra Santa Isabel, todas de alguna manera te han vendido o venden y la gente no las usa. Pero es que no porque las usamos después para la disposición de la basura. La gente prefiere que te den gratis estas bolsas, las llevas a tu casa y las usas para 1000 otras cosas, ¿no? Claro, y al final te ves inundado de bolsas plásticas en casa que tampoco te sirven, y ahí también tiene que ver con que es en toda la cadena. Cuando compras en un supermercado o cuando compras en una bodega, te dan la bolsa de manera automática, nadie te la pregunta si quieres. Y es más, se sorprenden cuando alguien dice, no, a mí no me des tantas bolsas, ¿no? Entonces, claro, puede haber una intención, pero no hay realmente todavía un cambio de chip respecto a eso, ¿no? Hay muchos temas, por ejemplo, áreas verdes, hay un intento de mejorar con la gestión, ¿no?, de Serpar, etcétera, y hay proyectos que se vienen, algunos que ya se han concretado. En los siguientes 2 años entiendo que se van a mejorar muchos parques, ¿no? Y eso es interesante. Pero vamos al tema del espacio público. Me comentabas y veía en el informe que la percepción del ciudadano que el espacio público es igual a parques. Así es. Nuestra encuesta... ¿No? Nada más. Exacto, es lo principal. Luego de eso, claro, vienen plazas, vienen calles, vienen monumentos, incluso, por ejemplo, no se consideran las estaciones, ¿no?, metropolitano, trenes son espacios públicos, oficinas, dependencias, son espacios públicos que se toda pueden la Costa aprovechar. Verde, ¿no? Claro que sí. Que la usamos además, o sea, el malecón, yo estuve el domingo caminando ayer por la Costa Verde, por la zona de Miraflores, y había cualquier cantidad de gente que no eran los vecinos de Miraflores, porque son espacios públicos que uno se apodera de ellos precisamente para un domingo para salir a ver el mar, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes cosas contradictorias. Barranco, que tiene un espacio público maravilloso, la alcaldesa y los alcaldes anteriores nunca han invertido en mejorar el malecón, que es un lugar de encuentro. Así es. Y en realidad eso es para lo que sirven los espacios públicos, como espacios donde las personas van a conocerse, van a aprender a tolerarse también, porque finalmente ahí se encuentra gente de distinta naturaleza. Y ahí es cuando una ciudad tiene que aprovechar el espacio público como un catalizador para construir ciudadanía, ¿no? Y construir una buena ciudadanía. Si todos permanecen en sus zonas, si no se mezclan en esos espacios a nivel metropolitano, si se quiere, o a nivel menos local, lo que vas a tener van a ser guetos, ¿no? Y guetos donde, por supuesto, va a surgir cada vez más la discriminación, la intolerancia, etcétera. El proyecto de hacer de la Costa Verde el gran espacio público de Lima está caminando, no ha sido muy bien comunicado todavía por un problema que todos conocemos de comunicación de la gestión de Susana Villarán. No significa que no se esté haciendo, pero en este caso de la Costa Verde, ¿qué harías tú si tú fueses alcaldesa de Lima? Uy, bueno, yo ahí Mira, con la Costa Verde, que es un espacio público potencialísimo. Claro, o sea, bueno, lo primero que yo haría, y lo hemos mencionado varias veces, es eliminar la carretera. Desde una lógica de calidad de vida urbana, no es compatible. Pero te van a decir que eres muy radical y que entonces... Pero es que no es compatible un espacio público de calidad con vehículos de alta velocidad. Pero te van a decir que en Río de Janeiro sí. En Río de Janeiro hay una pista que no llega a tener velocidades altas. Y lo que tiene, y lo que tiene son cruceros a nivel. Así es, exacto. Y el ancho del es malecón claro, es enorme allá, es prácticamente el mismo tamaño que el ancho de la pista. Y eso ahí es lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos una Costa Verde donde el malecón es pequeño. O sea, el espacio aprovechable, si le quitas además lo que se ocupa el espacio para autos, es realmente pequeño. Entonces no puedes gozar de un espacio público al que además, por ejemplo, en nuestra encuesta, un 9% de personas, cuando le preguntábamos sobre el estado de las aguas, de las playas y del mar, no contestaban, no sabían, no opinaban. Y es como que muy raro. Y claro, nos poníamos a pensar... Todas las playas están valorando, ¿por qué no lo saben? ¿Por qué no van? Porque hay un 9% de ciudadanos en nuestra capital que viven en una ciudad con vista al mar, que no conocen que no ven el mar. Y que no lo aprovechan, que no lo usan. Y eso es dramático. Pero es solamente el 9%. Pero comparando con otros espacios, el no saben opina es de 1%, de 1.5%, o sea, el valor razonable, si se quiere. Entonces, yo una vez, bueno, nosotros no lo trajimos, pero vino un representante de Gale Architects, que es una firma danesa bien importante de arquitectos a nivel mundial. Ellos han peatonalizado la zona de Nueva York, el Times Ahora, Square. se podría hacer algo así, pero digamos, es una propuesta extrema en un momento en que quizá todavía no tenemos resuelto
el transporte Bueno, público, es que, ¿no es por supuesto, cierto? es que, para Quizás hacer podría esas hacerse cosas, más adelante o solamente convertirlo en avenidas para transporte público y el transporte privado. por ejemplo, no, podría ser también ser, transporte ¿no? privado, pero transporte privado que vaya a servir o que vaya a utilizar esos espacios, porque también la gente tiene que bajar. Esta persona de Gale Architects proponía, por ejemplo, sí proponía una intervención en acantilados que implicara que el camino hacia la playa sea una cosa mucho más suave, más flexible, más amable, ¿no? Por ejemplo, llamaba la atención cuando recién en el 2011 veíamos las propuestas de diseño de la Avenida Costa Verde, ver a un ciclista cargando su bicicleta, claro, era hombre, y bajando la escalera, cuando podrías desde una simple modificación en diseño plantear alguna estructura en la que te permita pues llevar Claro. la bicicleta rodando. Lo importante es recuperar Lima para el ciudadano, ese es. concepto de Lima para todos, me imagino que lanza como eslogan la actual, ¿no?, gestión de Villarán, precisamente entiendo que se inspira en ese concepto, de vamos a devolverle, ¿no? Entiendo que sí. Que eso es un poco la idea, pero ¿cómo va eso? Para terminar, se nos acaba el tiempo. Hay un plan regional de desarrollo concertado que se ha hecho, que no ha sido muy difundido, pero que está ahí, que es un marco, ¿no? Pero se viene el plan de desarrollo urbano. ¿Van a participar ustedes de alguna manera? Sí, nosotros queremos involucrarnos para lograr que tanto el plan de desarrollo regional, que ya fue aprobado, como mencionas, como esos nuevos instrumentos sean continuos en el tiempo, porque de nada sirve que se haga esta inversión y que se desarrollen unos lineamientos si luego se van a guardar en un cajón y van a quedar en el olvido. Entonces lo que nos interesa a nosotros, que no somos parte del municipio, ni de ningún ministerio, ni de ningún gobierno, es que los que participarán. vengan, Ustedes van a participar. sí, y la idea es que los que vengan también respeten y conozcan el plan. Entonces queremos generar debate para las elecciones del próximo año. Para las municipales queremos también que el tema del plan sea un asunto en la agenda. Parte de nuestro trabajo va a ser a través de esto. Tendremos que volver a hablar, se nos acabó el tiempo, hay que conocer este informe evaluando la gestión de Lima el 2012, es muy interesante, hay mucha información, si nos hubiésemos detenido solamente en uno de los temas perdíamos yo quería de alguna manera compartir contigo esta necesidad de que los limeños, los peruanos, hagamos de Lima un lugar más vivible, con mejores espacios públicos, mejores servicios para mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Claro, que es lo que nos importa a todos, ¿no? Quizá lo del deporte y el haber ganado pues, va a ser un aliciente para pensar Lima en su conjunto. Y eso nos tiene Así que servir esperamos. para pensar no solamente en prepararnos, sino también para el legado de los Juegos Panamericanos, Así ¿no? es. Cómo aprovechamos. Eso de los Juegos Panamericanos realmente cae como una necesidad para que se entienda que tenemos que gestionar Lima, no de manera integral. Gracias, Mariana, disculpa, se nos acabó el tiempo, es increíble acá, señores. Nos vemos, amigos, la próxima semana aquí en Actualidad Ambiental Televisión. Muchas gracias.